Hola, hola, buen día una vez más en un episodio de Pico Business Construction. Arquitecto Octavio, ¿cómo estás la mañana de hoy? Pues hoy fue muy temprano para empezar a grabar, pero muy bien, gracias Arqui. El día de hoy tenemos un tema súper importante para todos que queremos que a nadie nos pasa en la cuestión de arquitectura, construcción, pero nos hemos enterado que pasa. El día de hoy tenemos de invitado especial al arquitecto Óscar González Cortés. Es especialista en detección y tratamiento preventivo y correctivo de humedades. Arquitecto, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Arqui? Muy bien, gracias. Muy buenos días, gracias por invitarme, gracias por el foro. Ay, Arqui, pues bueno, voy a contar un poco de tu experiencia. Eres egresado de CITI, Centro de Innovación Tecnológica Industrial en la Ciudad de México. También eres egresado del CEP, Centro de Especialización Profesional, igual en Ciudad de México. Actualmente, colaborador en LEP, Laboratorio de Evaluación Visual en el Estado de México, y director general de Filtratec. Siempre se me dificulta tu marca. Fundada en el 2020 a raíz de la alta demanda en tratamientos antihumedad. El tema de hoy es humedades. Es el arquitecto alguna vez la definió. A ver, cuéntame cómo la defines, Octavio. Bueno, pues las humedades yo creo que es como el terror de todos los constructores porque no queremos enfocarnos solamente a arquitectos. Yo creo que es el terror de todos los constructores, es el que cuando es la temporada de lluvias, sabes que si recibes una llamada de un cliente, ya sabes por qué es, ¿no? Una garantía. Una garantía porque pues es complicado hasta cierto punto entregar una obra al 100%. Hay veces que las humedades no tienen que ver por cuestiones climatológicas de que llovió demasiado o X, sino que una mal conexión de una tubería rota, o que eso a veces está fuera de nuestro alcance, ¿no? Como constructores. Pero yo creo que, bueno, este episodio va enfocado como para dar a entender cuáles son los tipos de humedades, por qué se crean, cuáles son las soluciones desde las más básicas hasta las más elaboradas, porque el problema sea a lo mejor algo que implica, no sé, hacer una excavación o checar alguna cuestión que implique desmontar o romper alguna cuestión hasta estructural de la casa para una detección, ¿no? Entonces, más bien aquí sería es que nos explicaras de lo básico, o cómo catalogas tú las humedades, a lo mejor en niveles de complejidad, para que nuestros escuchas lo puedan incluso hasta detectar, porque puede ser que lo vean en su casa y no sepan qué es lo que está pasando, o puedan entender que a lo mejor es algo sencillo y fácil de solucionar, ¿no? Claro. Te escuchamos, Arqui. Muchas gracias. Pues sí, para empezar, yo creo que varios podemos coincidir en que una humedad, desde el proceso arquitectónico constructivo, pues tiene la misma raíz. Nosotros como constructores, pues somos intrusos en la naturaleza. Somos ahí interrumpimos un poco el cauce natural de la naturaleza por sí misma. Entonces, cualquier tipo de construcción se ve limitada o no limitada en sí, pero sí se ve ante muchos expuestos de la naturaleza, ya sea climatológicos o de suelo o etcétera. Los tipos de humedad pueden ser varios. Hay maneras preventivas de tratarlas, y ya cuando no se trató preventivamente, pues ya hay correcciones. Las humedades en sí, va a sonar a cliché, o quizá va a parecer que estoy hablando de medicina, pero no es así. Es como si se tratara de bajar una fiebre. Ajá. Te puedes tomar tu pastillita de aspirina para el síntoma, para el dolor O el de cabeza. paracetamol. El paracetamol, exacto. Que está de moda. Y contrarrestas los malestares. Ajá. Pero quizás si tú tienes un proceso infeccioso, una enfermedad pues un poco más degenerativa, pues ya necesitas otro tipo de tratamiento.
¿Cómo clasificas las humedades? Ok. Las humedades yo generalmente las clasifico por 4 modos. Uno de ellos es la filtración. Ajá. Básicamente esto es debido a grietas. Ajá. Posteriormente de fugas, como bien comentaba el Arqui. Ujú. Y otras 2 más que son las más difíciles de tratar es por condensación o por capilaridad. Cada una de estas se ataca de diferente manera, cada una tiene distinta forma de evaluarlas y distinta forma de tratarlas. Por ejemplo, en caso de filtración por grietas, podemos tener grietas en muro, en piso, en losa. Si me preguntas cómo tratar una grieta en losa, todos los tratamientos tienen ventajas y desventajas. Podemos utilizar un sistema de aplicación, impermeabilización acrílica, impermeabilización asfáltica, cementosa y demás. Pero si la grieta en sí no se trató de manera adecuada, va a tender a... Pues volver a salir. Exactamente, vuelve a reventar. Entonces, ¿qué tipo de materiales hay para esto? Actualmente hay una diversa gama muy amplia. La tecnología más innovadora que se utiliza ahorita son los poliuretanos. Los poliuretanos tienen una capacidad de flexibilidad y a la vez de adhesión. Son pegamentos súper fuertes y que rara vez tienden a agrietarse o a reventarse. Dependiendo de ese tipo de tratamiento que se dé a la grieta, es el tipo de acabado que se va a dar. Muchas veces cometemos el error de poner, no sé si conozcan cemento plástico, de ese negro que parece como chapopote en todas las grietas. Sí. Y ya después de ese impermeabilizamos. Ajá. Con impermeabilizante acrílico, pues es un error bien garrafal, porque crea una falsa adherencia. Y aparentemente está un trabajo bien hecho, pero no tiene la misma garantía y la grieta en su interior no tiene su flexión que debería de tener, por lo mismo que no vamos a sellarla de una manera rígida, no es como engrapar. Pasa que las grietas, y es algo que yo aprendí en el transcurso, me preguntaba algún cliente, ¿pero por qué hay grietas? O sea, yo creo que mi respuesta más quizás obvia o más, la Tierra se sigue moviendo. Y es correcto. O sea, por más que queramos, la Tierra no se para. Entonces, como lo dijiste hace un momento, intervenimos en un espacio de la naturaleza y querer controlarlo no siempre podemos, creo que no podemos. Entonces, tratamos de hacer lo mejor posible, pero pues no podemos como que ponerle pausa a la Tierra para que todo funcione a través de lo que nosotros queremos proyectar. Claro que hay muchas cosas que ya se pueden prevenir y que ahí me gustaría como que indagáramos un poco. Ok, claro que bueno, sí. no, hay que seguir con lo que son las grietas, las humedades y cada tipo de humedad. Hablábamos ahorita de la primera, que es por filtración. ¿Y la segunda? Es por fugas. Como bien comentaba el arquitecto Octavio, puede pasar que a lo mejor la casa no estaba preparada como para poner a lo mejor un presurizador, un hidroneumático, cosas así. Y suele pasar que una tubería se truena o una conexión que no estaba bien soldada, no estaba bien pegada, revienta o por el deterioro o porque venía mal de fábrica. No estamos inmunes a cualquiera de esos temas. Fíjate, ahí puede ser una pequeña intervención porque justo hace un tiempo, bueno, Larky lo sabe, tuvimos ahorita que dices ese problema. Y a lo mejor para los arquitectos que nos escuchan, a lo mejor dos puntos bien importantes porque, o sea, lo viví como cliente y lo viví como arquitecto, que las tuberías siempre, pues obviamente llevan una secuencia, ¿no? Bien importante hacer las pruebas de presión antes de cualquier aplanado para que si va a salir una fuga salga en ese momento, porque lo que siempre le decimos a los clientes, ¿no? La mano de obra, pues es una mano de obra de personas que a veces por cuestiones de tiempo, de falta de experiencia, no hacen el trabajo adecuado. Y la otra es cuando en una casa entra la carpintería. A mí me pasó, o sea, no me avisaron que el carpintero le dio un llegue a un tubo. Ahí es algo bien normal. Es algo, exacto, es algo bien común, pero error que los carpinteros no preguntan, oye, pásame el plano hidráulico sanitario para ver dónde van tus tubos, porque ponen sus cargadores para los muebles y pasó que le dieron un llegue a un tubo de milímetros y ¿qué hicieron? Le pongo un taquete con silicón. No pasó nada.
en ese momento. Ujú. Pero precisamente la casa tenía hidroneumático, entonces había una presión constante en la tubería y llegó un punto que el agua empezó a salir del soclo, Ya como sé. si fuera un manantial. Un Además, espejo hay de un agua. dicho que me gusta mucho, no que me guste, el agua es caprichosa. Y sí, o sea, el agua es caprichosa. Ella Busca busca por su Claro. donde salida. sea, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces era una humedad que empezó por abajo del mueble de baño, Ujú. de donde están los lavabos. Empezó a subir por todas las ventanas y yo veía y hasta que me tocó desmontar todo Ujú. y me encuentro el taquete con un pedazo de plástico, con una bolsa y un silicón taponeando el El orificio. orificio. Entonces, bueno, como siempre lo decimos, este espacio es para que quien nos escuche diga, ok, hay También que me puede ponerlo. pasar y a veces queremos ser tan perfectos. Y esta parte que en otros episodios ya lo hemos comentado, que el arquitecto tenemos como un poquito de ego y queremos que ese tipo de cosas no nos pasen. Y no, a mí, ¿cómo a mí? Creo que a veces nos preocupa más el cómo a mí Ya sé. que realmente La lo que- solución del la problema. solución. Obviamente después buscas las soluciones, sí, Ujú. pero el primer instante es como, "Ay, ¿por qué a mí? ¿O cómo a mí?" Entonces, también esto es como para romper todos esos mitos que tenemos todos de, uy, no, a mí no me va a pasar, uy, no, a mí no me pasa. Puede pasar, pero precisamente para eso se crearon, o sea, tú, por ejemplo, eres un especialista no somos todólogos y esto ya lo hemos repetido hasta el cansancio, ya parezco grabadora rayada, pero en ese punto en el que queremos ser todólogos y queremos que todo vaya preciso y exacto, nos encontramos muchas cosas. Y aparte, dependemos de mano de obra que te digo, De muchas personas, simplemente. las ahorita, si entramos en el tema de fugas por tuberías, Ujú. creo que son a lo mejor las más fáciles de prevenir Es si correcto. seguimos como los pasos protocolo. adecuados, como un Ujú. protocolo, como te digo, bueno, no has tapado muros, mete presión, Ujú. déjala un día, llega que no haya variaciones y verifica, ¿no? Para que digas, ok, aquí no va a haber, por lo menos, Viento en popa y seguimos. ajá. Ujú. Segundo paso, que tu plano hidráulico coincida con lo La real, realidad. Exactamente. para que el carpintero cuando meta taquetes, meta tornillos, etcétera, sepa dónde están los tubos y no le llegue a Es un correcto. tubo. Yo, sí, todas las aclaraciones que hacen y observaciones son meramente válidas todas. Como constructor, yo la verdad hago mucho hincapié cuando conozco personas que construyen en tener un plano de entrada y un plano de salida, el que se entrega al cliente como un plano final. Ujú. Ajá. Porque como bien comenta el Arqui Octavio, comenzamos con un plano, un diseño y termina siendo muy diferente Ujú. por alguna u otra razón. O porque el cliente solicita un cambio o porque nosotros autorizamos un cambio a última hora por X situación. O porque Ujú. a veces no sabemos lo que realmente nos vamos a encontrar en el terreno. Es correcto. Entonces, ¿todo eso se vale? Sí. Pero si tenemos un plano de salida ya de entrega final al cliente, sabes hasta dónde colgar un cuadro. Y sin el miedo de decir, voy a perforar un tubo, voy a darle a una instalación hidráulica, eléctrica, sanitaria, no hay problema. Ujú. Ajá. Respecto al tratamiento preventivo, son varias las cosas que se tienen que hacer, sí, pero si me preguntas, vale la pena la inversión. Vale la pena la inversión porque un tratamiento correctivo completo, estamos hablando de una inversión mucho más fuerte, mucho más tiempo, es más obra, más sucio, más polvo, más todo. Entonces, para tratamientos preventivos, tengo que admitir una cosa. Uno de mis mejores clientes es un albañil. Este albañil me contrata a mí para que yo le haga la impermeabilización de su cimentación, de sus muros, de su losa. Desde ahí, creo que es muy importante, ¿cómo se puede decir? Disciplinarnos todos, hacer autoconciencia de saber qué es lo que estamos haciendo y que necesitamos de alguien más. Como bien lo dijiste, Arquieva, no somos tan todólogos. Sí nos duele ahí. Pero no hay problema. O sea, bien vale la pena decir, ok,
esto lo voy a dejar para alguien que se dedica a esto y que sabe cómo lo hace, cómo lo tiene que hacer y que me va a garantizar el trabajo que está bien hecho. Una garantía que sabes que lo haces bien a la primera y que no vas a tener necesidad de acudir por algún problema. Posteriormente. Uh-huh. Bueno, vamos a recapitular. Hablamos de las dos primeras, ¿no? La primera, que es... De filtración y fugas. La tercera, perdón. Filtración, digamos grietas. Filtración, obviamente, pues tenemos una filtración de un cuerpo de agua ya abundante. Ajá. Que puede ser lluvia, puede ser agua corriente o puede pasar, no sé, hasta incluso a contener agua, un cuerpo de contención. Un aljibe, una cisterna, algo así. Que no está bien sellada y que por ahí tenemos alguna fuga. La segunda es de fugas en instalaciones, ya sea hidráulica o sanitaria, pues acabamos de hablar de ese tema y la manera de prevenirla es esa exactamente. Hacer pruebas antes de poner cualquier tipo de recubrimiento, antes de cualquier tipo de aplanado o acabado y checar las instalaciones, tanto hidráulica como sanitaria, porque a veces sí probamos mucho la hidráulica y que aguante la presión y así, pero la sanitaria pocas veces. Y créeme que es mucho más constante, sobre todo en los sanitarios en un segundo nivel. Es muy común que no estén bien unidas las piezas del desagüe, de la cañería. Y al rato ya ves manchas de humedad en todo el muro en la parte baja o entre losas. Es muy común. Porque la instalación hidráulica sanitaria rara vez se revisa antes de. Sí. Esa es muy poco común, pero es también un foco rojo ahí. La tercera es por condensación. Esto se da en zonas donde son húmedas o cálidas. Por ejemplo, en la cocina, donde la temperatura es elevada y quizá la temperatura del ambiente es muy fría, entonces calor más humedad, evaporación. Al evaporarse, tenemos ya esta humedad en el plafón o en muros. Es cuando se ve el honguito, ¿no? Como verde, de repente que se ven como... Sí. O sea, muchas veces se puede ver el honguito verde o negro o incluso hasta salitre de ese salecita blanca. Y ese cómo fíjate que eso, alguna vez tuve un cliente que tenía ese problema en su closet y él la había impermeabilizado y hecho 1000 cosas. Le dije, ¿sabes qué? Es que esta humedad, le dije, en mi experiencia es de ambiente. Ahí no hay cómo corra aquí el aire y tienes una ventana donde le pega el sol directo y le digo, yo creo que eso está generando humedad de ambiente, como bien lo dices. Yo creo que esa es un problema muy común que a veces la gente no sabe y sobre todo por el tema en los closets, porque se da mucho en el tema de la ropa, por ejemplo, ¿no? Que se empieza como a impregnar de ese olor de humedad. Y a veces la gente no sabe que se puede a lo mejor resolver con algo un poco más sencillo, pero bueno, más bien dinos tú. Sí. ¿Cuál sería como el tip casero, a lo mejor para que la gente lo entienda y sepa a lo mejor distinguir si es una humedad de ambiente o es una humedad provocada por otra situación? Ok, creo que la verdad es que el tema de humedades es un tema súper, súper extenso y cada una de las humedades se ataca de diferente manera. En este caso, como me preguntas, Arqui, pues se tienen que evaluar muchas cosas. La temperatura del ambiente, la humedad del ambiente, qué tanta ventilación tiene, porque también el aire corriente cuenta mucho para el secado y para que no tenga malos olores. Pero si me preguntas sobre algún tratamiento casero para quitar estas sales, ese hongo, no hay como el hipoclorito de sodio, el cloro, y ácido sulfúrico o ácido muriático. Ácido muriático. Sobre el problema, vamos a llamarlo. Exactamente. Ese es como la aspirina. No estamos erradicando el problema en sí. Lo único que estamos haciendo es quitar los síntomas, lo visible, el hongo. No tanto lo que lo provocó, porque para tener un hongo, le llamo yo el triángulo de humedades, se tienen que tener 3 cosas. Para tener una humedad o un hongo o salitre o cualquier de estos temas, tenemos que tener humedad, sales y evaporación.
Esos 3 factores son los que cuentan para que haya humedad, hongo, salitre o cualquier cosa, hasta desprendimientos de pintura a veces. O de acabado. Mismo yo he visto tabiques Las sales desmoronarse. están presentes desde la tierra hasta el aplanado. Exactamente. Ahí va la cosa. Creo que es un tema bastante amplio, muy amplio. Sí, justo por eso queríamos, además de tener el gusto de escucharte, queríamos, porque creemos que es un tema tan extenso que a veces a simple vista es como, pues es esa humedad y ya quítala y fin. No es tan sencillo. Sí se puede prever, sí se puede hacer algo, pero sí queríamos dar este espacio precisamente para eso. O sea, es que aquí tratamos de romper mitos y leyendas. Sí, ya sé. Entonces, todas esas pequeñas cosas o que parecen como, ay, con esto, píntale, ¿no? O sea, hay un trasfondo y quizás no somos los expertos, pero por eso la invitación, arquitecto. Bueno, como métodos caseros sería eso para la limpieza. Ahorita lo que me acabas de comentar, Arqui, bien tienes toda la razón cuando dices que es un tema extenso y que se puede indagar mucho en ello. A lo mejor no alcanzarían meses para explicar cómo se trata cada una. Por eso pero bien podemos saber que evitando cualquiera de estas 3 cosas, vamos a contrarrestar un poco estar tan propensos a tener una humedad. La humedad del ambiente, quizá no podamos hacer mucho respecto a un ambiente húmedo, una zona tropical, una zona boscosa. Es cierto eso. Pero sí podemos romper con cualquiera de los otros 2 temas, que es sales. La sal, como bien lo sabemos, está desde el aplanado, desde el tabique mismo artesanal. Sí. Se hace con muchos minerales y barro y se requema y todo eso. Desde ahí ya tenemos un alto contenido en sales. Igual el revoque, el aplanado, también tenemos contenido en sales. ¿Qué es lo que nos conviene aquí y lo que podemos hacer para prever un problema de estos? Evitar la evaporación. ¿Cómo evitamos la evaporación? Recubriendo los muros con recubrimientos que sean permeables. Al interior y al exterior, la cara interna y la cara externa del muro, sí o sí pueden ir cubiertos con, ya sea, llamémosle pintura hidrófuga, llamémosle pintura termoplástica, plástica, acrílica. Hay distintos tipos de recubrimientos para este caso. Hay un problema muy común también cuando el cliente quiere, no sé, un muro aparente, ya sea tabique aparente, concreto aparente o cualquier cosa que sea en bruto. Ajá. Es un problema tratarlos. Las sales principalmente. Porque nada le permite al muro no transpirar. Entonces, por tal motivo, el agua sube por el muro y respira. El agua se evapora, pero las sales no. Se van haciendo ahí, se van alojando, hacen cristalitos como sal, como tiza. Y al final de cuentas es eso, nitrato de calcio. Ahora bien, sí hay productos para tratar este tipo de muros aparentes. También hay silicones, hay silicatos, barnices. Es que parece una historia de terror. No sé ya sé que trato de no ser tan técnico, porque no me gusta ser técnico sin que te expliquen qué es eso, ¿no? Sí, trato de ser más común. La palabra técnica es nitrato de qué es. Sí. Es cloro. Ok. Sí, es cloro. Sí, trato de no ser tan técnico, pero ya por el gaje del oficio, pues pasa. No, claro, eso también lleva su parte técnica, ¿no? Oye, antes de que se me olvide, ¿qué tan bueno es, por ejemplo, ahorita los sistemas de climas o de control de temperatura? Ahorita estamos haciendo una obra donde estamos metiendo un sistema y me decía el especialista, me dice, oye, estos aparatos ya tienen una función de extracción de humedad, de ambiente. O sea, ya los mismos aparatos no son climas, se me fue la palabra cuando traen frío caliente. Bueno, avientan aire frío y aire caliente, ¿no? Entonces esos aparatos traen una función. Ambientadores. No, o sea, es para si quieres poner tu clima o tu aire frío. Y también el condensador te da la función de aventar pues un aire más fresco. Aire más fresco y aire caliente para toda la... Oye, se me fue la palabra. ¿Es una palabra muy... Es un aire acondicionado, pero aparte tiene la función de aire caliente. Es una palabra bien sencilla y se me fue.
traen una función para extraer y sacar la humedad de todo el espacio. Es correcto. Entonces, esa es una buena opción, por ejemplo, para lugares. Esta es una obra que tenemos en un lugar muy boscoso, que la humedad está prácticamente en todo el año. Entonces, estos aparatos sí funcionan como para estar sacando toda esa humedad que se aloja evaporación, yo creo, ¿no? en toda la casa. Claro que sí funcionan, son muy efectivos. De hecho, yo los utilizo, por ejemplo. Calefacción, perdón. Sí, calefacción. Calefactables. Sí, este tipo de aparatos que mencionas, Arqui, son súper efectivos. Como un condensador. Yo le voy más a que condense que a que cree un clima frío. No los recomiendo tanto para eso, pero para una condensación, si estamos en una zona boscosa o muy húmeda, sí lo puedes utilizar, pero por áreas, por sectores. ¿A qué me refiero con esto? Si lo vas a usar en sala comedor, que esté hermética, que no tengas una corriente de aire 24 horas, porque entonces pues no te va a servir de nada. Si lo que quieres es erradicar humedad, sí, ese aparato lo que hace es extrae el aire húmedo, condensa el agua, la aloja en un recipiente y sale el aire casi a la misma temperatura del que entró. No sirve para calentar aire, no sirve para enfriar aire, pero sí sirve para condensar el agua. Exactamente. Y lo que avienta es aire seco. Absorbe aire húmedo y arroja aire seco. Son muy prácticos. Y la verdad es una buena inversión para evitar un problema futuro. Eso cuando se trata de humedad ambiental. Cuando ya es humedad por otro tema, pues no te va a quitar el problema. No, claro. Sí, me refiero totalmente. A zonas que, digo, en este caso es una zona boscosa que el mismo especialista me dijo, ¿sabes qué? Mete aquí sin problemas. Una calefacción que traía la función de deshumidificar. Exactamente. La palabra. Deshumidores, deshumidificador. El ambiente para que no tengas problemas de ese tipo de honguito, ¿no? Que luego se aloja en ciertas partes de la casa. Es correcto. Pero bueno, ese fue comercial. Muy bien. Compren esos aparatos. Quizás alguien tenía esa duda y hoy ya... Sí, son muy buenos. Hay algunos que no tienen ¿cómo se llama? El equipo de calefacción, perdón. Pero es solamente el condensador. También es muy bueno y es muy económico, la verdad. Es muy económico para el problema que puedes evitar. Si no quieres tener calefacción en tu casa, solamente quieres que no se humedezca, con ese aparato lo solucionas. Ya. Excelente. Íbamos en la tercera. Ok. La última humedad creo que es la más difícil de todas. Es O sea, las otras, aunque pareció una historia de terror, no lo eran tanto. No lo eran, exactamente. La humedad por capilaridad. Ah, sí. Maldita. Ya sé. Hay niños. A veces el terreno en sí, pues ya es húmedo. Ya nos enfrentamos que estamos construyendo una zona boscosa, en una zona tropical, y hay calor con humedad y ¡pum! O ya no secó el firme, o ya se retardó más, o la humedad está subiendo por los muros, o ya nos está oxidando el metal. Yo creo que primero hay que definirla y después. Ok, la humedad por capilaridad se refiere básicamente a la absorción que puede tener la construcción por sí misma, sea de concreto, sea de cualquier tipo de material o sistema constructivo que utilicemos, a la absorción al momento de estar en contacto con el agua. Esto se da debido a enlaces eléctricos. No sé si se acuerdan de un experimento que hicimos en secundaria que ponías unos cables así dentro de un vaso de agua y le agregabas sal, la agitabas y como que el foquito prendía más. Es debido a eso. Los enlaces eléctricos favorecen a la conductividad del agua. ¿Cómo se generan esos enlaces eléctricos? Porque los muros en sí ya tienen una polaridad. Sí. Positiva o negativa, ya la tienen. El agua igual ya tiene la humedad. Su carga. Tiene su carga eléctrica. Entonces, tú lo puedes comprobar bien fácil. Si tienes un vaso de agua, colócale, no sé, un cubo de azúcar y vas a ver cómo automáticamente sube y lo absorbe.
Es como lo que dices, que cambias la alcalinidad Es correcto. de cualquier elemento. La ¿no? alcalinidad o la acidez de ya sea de un muro, de un piso, de un suelo, de cualquier cosa, todo tiene su alcalinidad o su acidez. Para esto nos hacemos ayudar de distintos tipos de utensilios. Ajá. Un pHémetro, podemos contener también un desumidor, como bien lo comentaste. Y hay otros aparatos eléctricos aún más avanzados, mucho más costosos para tipo de... Bueno, pero eso les cuento ahorita. Ya en la solución. Bueno, pudiéramos definir. La capilaridad no es otra cosa más que poros del tamaño de un cabello. De ahí viene el nombre, capilar. Son poros muy pequeñitos que a simple vista a lo mejor hasta esta mesa los pudiera tener. Entonces, no nos damos cuenta visualmente, pero existen. Y a veces no nos damos cuenta, no sabemos de dónde viene esa humedad. Dices, oye, caramba, pero si utilicé un concreto 250, utilicé un concreto, sabes, súper resistente, con un emparrillado súper resistente, con varilla de 3/4 de pulgada, y aún así me salió esto. Ajá. No es eso. Ese no es el problema. No tengan miedo. Siempre pasa. No es la primera ni la única vez. Por ejemplo, lo hemos hecho que pedimos a las concreteras que nos manden el concreto. Por ejemplo, un concreto para una losa de cimentación, de desplante, de cimentación, que podemos agregarle imper al mismo concreto. Ya vienen con un cierto aditivo que supuestamente, incluso hasta con fibra, que supuestamente es un concreto impermeable hasta cierto punto. No deja de ser poroso, obviamente. Pero creo que los aditivos que trae ya lo hace un poquito más... Pues más impermeable a la capilaridad del suelo. Pues mira, no sé si nos estén escuchando alguien de alguna concretera. No me gustaría entrar en polémica. Pero te voy a decir algo. Tú como constructor, trata de protegerte lo más posible. Investiga antes de que tú solicites por tu cuenta alguna fibra, algún fibratado, algún impermeabilizante en polvo. ¿A qué te estás exponiendo y qué tipo de garantía te está dando la concretera por utilizar tal o tal producto? Es muy común que te recomiendan miles de cosas, acelerante, retardante. Ya sé, hay variedad de productos y cosas que se pueden utilizar, pero ¿qué crees? No todas tienen la misma garantía, no todas tienen el mismo respaldo, no todas tienen el mismo margen de error, el mismo margen de riesgo. Entonces, como bien lo comenta, de riesgo, ¿no? Exactamente. Es la calidad de cualquier producto. ¿No? Le aplicas desde una pintura que te cuesta 500 pesos la cubeta, la que te cuesta 2,000, 3,000 pesos. 3,000, sabes que es pintura, pero pues, la calidad ahí va implícita, ¿no? Exactamente. Y sí, si bien puede servir un impermeabilizante cementoso de una concretera, yo te recomendaría que no confieras tanto en un producto de base. Yo no lo hago y me dedico a eso más que nada, y trato de no confiar tanto en el producto. Yo trato de hacer el trabajo más visual, más evaluativo físicamente. Como por ejemplo. Como por ejemplo, en zapatas, cimentación, losa de desplante, poner ya sea una capa abundante de impermeabilizante en polvo, impermeabilizante asfáltico, barrera de vapor. Hay distintos tipos de productos que se pueden utilizar para la impermeabilización de la cimentación y de los muros ascendente, en caso de la humedad por capilaridad. Exacto. Que bueno, entendemos que digamos que dentro de esta humedad la más común es la que viene del subsuelo. La más común es la que viene del subsuelo, o si construimos, por ejemplo, en algún desnivel, muchas veces yo creo que todos quisiéramos jugar con los niveles de una casa, y el terreno a veces es muy favorable, pero no tenemos en cuenta muchas de las veces un muro de contención, ya sea inverso o frontal, para contrarrestar este problema del agua. Porque si bien el agua no puede no escurrir por la superficie del terreno, pero sí por la parte interna. Entonces no sabemos cómo nos puede afectar. Quizá nosotros delimitamos, hacemos incluso saneamiento o material de banco para que el agua se filtre y no tenga problemas en nuestra edificación,
pero no contamos con el agua que es absorbida por la misma tierra y que la tierra misma tiene que irradiar. En base a eso, sí sería conveniente, sí o sí, un tratamiento preventivo. Tratamientos correctivos sí los hay para todo tipo de humedades. Tranquilos. Sí los hay, pero estamos hablando de tratamientos que son muy invasivos, son muy intrusivos como intruso y comprometen un poco la estructura y la integridad de la construcción en sí. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí ya vamos a entrar a otro tema que es un poquito más controversial, que se trata de el problema en sí, cómo solucionar el problema en sí, lo que viene siendo el antibiótico de las humedades. Cuando ya se presentó una humedad, ok. Me pasó hace poco en una edificación en el centro histórico de aquí de Morelia. Ajá. Pues son casas muy viejas que no se tenían pues ni conocimiento de cómo impermeabilizar una Y cimentación. aún así se me hace increíble todo lo que hacían, la verdad. Ya sé. Y edificios como esos que no puedo yo ser tan invasivo para perforar un muro de lado a lado y colocar, hay equipos electrónicos que sirven para invertir la polaridad de los muros y piso, cosa que no hace ningún otro sistema de contrahumedades, al menos que yo manejo. Ajá. Nada es tan efectivo como ese tipo de dispositivos. Tiene sus pros y sus contras. Es un radio aproximadamente un diámetro, un área de 200 metros cuadrados, un diámetro de 16 metros, un radio de 8. Lo único que tienes que hacer, colocas el aparato en la pared, lo conectas y listo. Envía una onda de frecuencia modulada, como si fuera la radio o el celular. Ajá. Y lo que hace es cambiar la polaridad del muro para que el agua por capilaridad no ascienda, sino que baje. ¿Pero eso queda conectado? De Siempre. por vida. El consumo de ese aparato es de 8 volts. Nada. Pero pregúntame cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Son equipos muy costosos. Estamos hablando de 100 a 200 mil pesos. Y para el radio que alcanza, pues es muy limitado. Pero que va de esos 100, 200 mil pesos a derrumbar una edificación en el centro histórico de Morelia. O sea, ya es una cuestión que, o sea, es tomar la decisión por algo que está definitivamente fuera del alcance. Fuera ¿no? del no hay alcance. otra opción más que hacer eso. Exactamente. Ok. Entonces, sí la hay. Me fui muy arriba para que veas la magnitud del problema. Porque... No, pero de hecho, o sea, si nos lo preguntas, no sabíamos que existía un aparato. Entendemos cuál es la función, Sí, claro. pero a lo mejor en cuestión sería física. Sería la materia de física. Que hiciera que tuviera esa función. O sea, sí, como. Se llama electroósmosis inalámbrica. Anótenle. Es un equipo de electroósmosis inalámbrico. Yo he tenido oportunidad de instalar varios equipos. Tiene sus pros y sus contras, como te comentaba. El método de conductividad es por piso y muros. Entonces, si tienes una construcción en la que luego tienes un bloque de tierra, que no tienes continuidad, y luego tienes otro espacio, pues no va a ser efectivo. Hasta ahí llegó, ahí se cortó. Entonces, esta microonda sí es muy efectiva. Tú lo puedes ver al cabo de 2 meses y ya no tienes arte de magia. Tiene mucha lógica. Sí. O sea, así como lo explicas, tiene mucho sentido cómo funciona el aparato. Pero sí, o sea, me imagino que puede funcionar a lo mejor en losas de cimentación, que son espacios libres de traves, a lo mejor de desplante, pero la onda se puede propagar bien en un espacio pues libre como tal, ¿no? Exacto. De hecho, se puede propagar, atraviesa muros sin problema. Se recomienda que lo pongas al centro de
la edificación en sí para que tenga su onda radial. Su radio. Es como los aparatitos, ¿no? Que hay para los insectos, que supuestamente es muy similar, ¿no? Los conectas y avientan una onda. Como si fuera un router, un módem de internet. Un router. Es lo como el Wi-Fi de las humedades. Es como el Wi-Fi. Solamente que este no se propaga por onda sonora ni por el estilo, sino es por muro. Es su propagación. ¿Y el más usado es para este tipo de humedad? ¿Por capilaridad? Es para humedades por capilaridad, pero en situaciones muy extremas. Sí, por ejemplo, el caso que construiste arriba de un río. Sí, y no te diste cuenta. Sí. Como el socavón, ¿no? Que estaba en Puebla, ¿no? De la casa. Ya sé, me imagino. Ahí se hubiera ido, creo que hasta el equipo se hubiera derrumbado. Sí, con ¿no? todo Pero el socavón. cosas extremas, ¿no? Sí. ¿Cómo pasan? Que a veces no tienes el conocimiento si no se hace como un estudio de mecánica de suelos, Exactamente. Que no exista alguna vena de algún río, de algún escurrimiento que pase por abajo de tu terreno, que sabes que por ahí va a haber agua sí o sí toda la vida, ¿no? Y que pues eso va a ser un problema pues siempre, ¿no? Así es. Extenso siempre. Que si me lo preguntas, Arqui, lejos de ser un gasto continuo, termina siendo una inversión. Porque si vas a estar invirtiendo cada 2-3 años 20-30 mil pesos en reparar un muro, pues creo que te hubieras quitado de problemas. La durabilidad de este aparato va de los 15 a los 25 años, dependiendo la marca, dependiendo del cuidado y el mantenimiento. Y de hecho, pues muchas marcas que lo comercializan ya lo tienen previsto. Que en la construcción hablamos que es una garantía de vida cuando hablamos de 25 años. Es como de por vida. Realmente correcto. Nos referimos a 25 años, que es como la vida útil que actualmente puede tener una edificación. Ay, no, qué cumple con ese criterio. Emocionante, estresante y preocupante. Exacto, es este tema, pero creo que hoy rompimos muchos mitos. Claro que puede pasar, pero todo tiene solución. Sí, siempre. Yo lo que le digo a los clientes, todo tiene solución, cuesta, claro, pero todo tiene solución y eso en la construcción es lo que te puede quitar a veces o recuperar el sueño, ¿no? Claro. Porque como dijo el arquitecto al principio del episodio, es una historia de terror o algo que le pasa a los constructores o nos pasa, ¿no? Y que cuando te llama el cliente es como, oh, te hace un nudo en la panza y es como, sí. ¿y ahora te quieres jalar los cabellos? Y más, a mí cuando alguna vez que sabes que es temporada de lluvias y que cae un súper tormentón, ¿no? Y que hasta ves al día siguiente en redes sociales, cayó una tormenta en toda la ciudad. Inundaciones en todos lados. Ay, no me estás volteando a ver el teléfono, a ver, que no me marque nadie, sí. Porque eso es también, o sea, para la gente que es cliente, a veces el trabajo puede estar bien hecho. Claro. Pero hay veces que cuando las cuestiones meteorológicas van más allá de lo normal, sí. Está fuera del alcance de un trabajo bien hecho, ¿no? Porque hemos tenido clientes donde la casa no tiene ningún problema, pero resulta que construimos cerca de un río, porque el fraccionamiento estaba cerca de un río, y el nivel fue tan alto que el agua se desbordó, hubo inundaciones y el drenaje se regresó. Sí. Incluso hasta con válvula check, porque eso se puede prever con una válvula check en tu registro principal. Le genera un problema. Y te hablan, oye, es que... No, espérame, es que esto ya es fuera de lo normal. Claro. Y a veces también las bajadas de agua pluvial se tapan por hasta descuido del mismo cliente y llueve muy fuerte y eso te genera una humedad, pero no quiere decir que sea una humedad constante. Se generó por la abundancia de agua y por el problema y se soluciona y a lo mejor puede que en la siguiente lluvia muy fuerte vuelvas a tener el problema, ¿no? Es correcto. Es que las casas, la realidad es que a veces no sé qué nos pasa, que es como, pues ya tienen que funcionar y fin. No, las casas necesitan mantenimiento. Así como hacemos el aseo de la casa, un poquito más afuera es como estar revisando tus bajadas, estar revisando que tu cisterna esté bien, porque pasa mucho que
¿Cuántas veces en 10 años lavan una cisterna? Nunca. Nunca, ¿no? O sea, en años. Incluso con el IMPER, tú alguna vez nos lo dijiste en otra plática. El IMPER, cuando te dicen impermeabilizante 3 años, tú dijiste, no es cierto. O sea, no va a haber IMPER que te dure los 3 años sin que le des un mantenimiento. Es correcto. No lees que es sí 3 años, pero dale su mantenimiento preventivo para que te dure los 3 años y no se te despegue y te genere un problema más fuerte. Es correcto. Ojo con eso, porque mucha gente a veces nos ha hablado, oye, pero es que impermeabilizaste el año pasado. Sí, señor, sí, señora, pero entienda que ya llovió, ya se mojó, ya se secó, ya se asoleó y hay que darle, aunque sea una pasadita, para que el IMPER cumpla su garantía de 3 años. Así es. Que es la garantía menor que te da un impermeabilizante. Ahí se va 3, 5, 7 y creo que 10. Uh-huh. Imposible que un IMPER te dé 10 años de garantía sin que te por sí mismo no. Sí, todos esos temas yo creo que sí es bien importante que lo sepan los que nos escuchan, porque pues sí, las publicidades de las marcas, pues digamos que no siempre son tan certeras. Y es mejor tener una prevención, como lo comenta el arquitecto, que después quererte pelear con el arquitecto o con el instalador de pues, hay que tener prevención en todo. Y tanto como lo hacemos con nuestra persona, las casas, yo les digo, tienen vida. O sea, y lo mismo, necesitan mantenimiento. Así es. Y se mueven. Ajá, en constante movimiento. No se dejan de mover. Tienen vida. Así aunque es. pareciera que es una cuestión material y que es un montón de tabiques pegados con algún material, no, tienen vida. Y eso es lo increíble y lo padre de la arquitectura, que Así de es. un montón de tierra y de tabiques. Y ya vimos que también tienen energía. También tienen energía, es y correcto. ahí ya nos meteríamos en otros temas muy interesantes que un día esto lo Así vamos es. a contar, porque... ¿Qué me dirías, Arqui, si te digo que el color que utilices en una casa te va a ayudar a prevenir o a contrarrestar grietas? Yo no lo creería. ¿No lo creerías? A ver, ¿cuáles son los colores? Pues sí lo es. ¿Cuáles son los 5 colores que vas a utilizar en tu casa? Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien fácil. Au. Está comprobado que si tú pones un objeto, cualquier objeto de color negro, y pones el mismo objeto de color blanco al intemperismo en el sol, mínimo 9 grados de diferencia sí hay. Sí, Negro sí. más caliente, blanco Negro, más... es correcto. Okay. Eso sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Ok, vale. Ahora traslada esto a una construcción, a una edificación. Uh-huh. Tú pones un color de impermeabilizante térreo en tu losa y pones por el contrario uno blanco. Vas a tener de 5 a 6 grados de diferencia de temperatura. Temperatura traducido a nivel estructural se traduce en energía. Y la energía la transferimos de losa a castillos, de castillos a traves, cimentación. Y toda esta energía acumulada en ese tipo de estructuras se puede transmitir como vibraciones, se puede transmitir como dilataciones, se puede transmitir como contracciones. Entonces, algo tan simple como elegir el color de un impermeabilizante ya te va a prevenir que tu casa esté o más térmica o más caliente, más fría, que se agriete, que tenga menos peso, que resista más o tal. Es un tema bien interesante y creo que eso lo vamos a dejar para otro episodio. como te comento, creo que no acabaría de... Sí, está muy extenso. Sí. Es un tema, como dices, que yo creo que ocuparíamos unos 3 capítulos más. Bueno, la idea también es que este espacio funcione para las personas, para los expertos que vienen aquí, para si tienen dudas y el quien nos escucha, pues obviamente te contacten. Pero sí son temas interesantes porque a veces uno elige vamos a pensar, el impermeabilizante por estética, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor tu losa tiene mucha visibilidad. Justo nos pasó en una obra donde la casa estaba en la parte más baja del fraccionamiento. Entonces tú ibas llegando al fraccionamiento y lo que se veía sí o sí era la losa. La losa. La casa era blanca o es blanca, entonces pues metemos el impermeabilizante blanco para que se vea una uniformidad. Por si lo metemos rojo, se va a ver el techo rojo. Muy contrastante. Muy contrastante, ¿no?
Y a lo mejor eso puede ser la diferencia en que el cliente te diga, oye, es que mi cuarto, aunque está bien orientado, híjole, es frío, ¿no? O es demasiado caliente. Y yo creo que nunca acabaríamos de tantas cosas que se pueden prevenir. Obviamente, si pintas un muro de color negro y te sale grietas, pues jamás las vas a ver, ¿no? pero bueno, arquitecto, te agradecemos muchísimo el espacio. Gracias a ustedes. Gracias. Si nuestros fans y audioescuchas nos piden un capítulo más de algún tema en específico, lo vamos a considerar para que se hable en específico, porque sí, ahorita yo creo que salieron 1000 dudas. Y esto que dijiste ahorita, ¿creerían sí? Híjole, no lo podríamos a lo mejor imaginar. Y yo creo que a raíz de este capítulo van a salir muchas dudas de los escuchas. Arqui, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? Pueden buscar como Filtratec Morelia en Facebook y en Instagram. Y creo que tienes mi correo y mi número. Bueno, cualquier duda o si quieren aquí al especialista, también el espacio es obviamente para que lo conozcan y nos dio una probadita de lo extenso que puede ser este tema y lo que todo, creo que es como el secreto que todos los constructores queremos guardar. Pero también rompimos muchos mitos. Y descubrimos muchas otras cosas que ni nosotros sabíamos que existían y eso está padrísimo porque además de que nosotros aprendemos, todos los que nos escuchan se llevan ese granito de arena a su casa o en su espacio. Y gracias, Arqui, gracias por darte Gracias el a tiempo. ustedes, gracias por el foro, por la confianza y por la invitación. No, pues esta es tu casa y cuando quieras volver, siéntete con la confianza. Y aquí ya creo que ya tenemos como 10 temas más. Vamos a ver cuál es el que más les interesa y podemos entrar directo a ese. Muchísimas gracias.